3, 2, 1. Hola JJ, ¿Cómo andás, Pepe? ¿Qué tal todo? súper bien, será. Bienvenido a mi estudio de podcast. Muchísimas gracias. Se hizo un poco larga la espera de la invitación al final, pero ya acá estamos finalmente. Sí, mira, yo siento que tengo muchísimo para hablar contigo. O sea, vos sos uno de los referentes que yo tengo cuando hablo o cuando alguien me habla acerca de cambio climático o medidas que se tienen que tomar con respecto al cambio climático acá en la zona, en Encarnación, vamos a decirle, ¿verdad? Explicame un poco qué es lo que vos estás llevando adelante. Bueno, desde ya gracias, Pepe, por la referencia hacia mi persona. Y bueno, siempre, como creo que sabes también, estoy un poco metido en varios flancos en este tema, principalmente en la ciudad. Pero lo que más me aboco ahora, actualmente, y con referencia al cambio climático, es el trabajo que vengo desempeñando en el proyecto de Villaruy, cuyo lema es Ciudadanía frente al cambio climático, ¿verdad? Y ahí lo que buscamos es trabajar de cerca con la sociedad civil, tanto con los gobiernos locales en áreas estratégicas del departamento. Bueno, como te dije, tiene dos ejes principales: trabajar con las personas de las organizaciones no gubernamentales y con las municipalidades en este caso, ¿verdad? El proyecto está O sea que, actualmente en 5 municipios de Itapúa. ya. O sea que ustedes coordinan con otras organizaciones, no necesariamente municipales y también municipales. Así mismo, porque comprendemos que esta temática tiene dos aristas principales. Una es la de trabajar con la gente desde la concienciación y la educación, porque por más impulso político o gubernamental que siempre se lleve a cabo, si no se tiene el acompañamiento de la sociedad, es como que queda nomás en compartimientos estancos y en los papeles, vulgarmente, como escuchamos, ¿verdad? Y lo otro, el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Ambiente de los municipios principalmente. También tenemos el fuerte apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Itapúa, lo que también nos ayuda un poco a seguir estructurando esto y a llegar a más municipios. Como te dije, trabajamos con CICO específicamente, pero también tenemos un espacio donde lo llamamos mesas técnicas, que es justamente el trabajo coordinado y aglutinado con todas las secretarías de los municipios del departamento. Entonces, ese es más o menos el mecanismo donde nos desempeñamos. Hija, espectacular. Y, o sea, como yo entiendo, entonces ustedes promueven la concientización de la ciudadanía a través de la municipalidad, o sea, de organizaciones municipales, gubernamentales y también organizaciones de servicio, vamos a decirle. O sea, que de hecho que de ahí luego yo te ubiqué en ese movimiento, ¿verdad? Sí, Y vamos a decirle, para mí el cambio climático es algo, es un tema súper interesante en el cual todo el tiempo me estoy informando, viendo, eh, tratando de comparar posturas de repente, porque eh, el cambio climático es innegable. O sea, es completamente innegable la suba de temperatura que estamos teniendo. De hecho, que el lunes pasado yo pienso que habrá sido el día que más agua tomé en mi vida. Y sentía una sed que no terminaba, era un pozo sin fondo y realmente me esforzó el calor. Y acá, hablando así solamente de Encarnación, creo que nunca estuvo tan caliente como está ahora. O sea, me parece que creo que el efecto de la niña es que causa la sequía, que a su vez eh, trae consigo estos calores infernales que estamos teniendo. así mismo, Pepe. Antes de pasar a ese punto específico, cómo estamos viviendo esto en Encarnación, para entender un poco más acerca del proyecto, me olvidé mencionar que el proyecto en sí, Uyaroi, es financiado por una fundación alemana, Friedrich Ebert, y cofinanciado por la Unión Europea. Es Contame un implementado, poquito más. es implementado por SEAMSO, que es una ONG aquí en Paraguay con sede en Asunción, Centro de Estudios Ambientales y Sociales. Sobre las áreas abarcativas del proyecto, estos proyectos con financiamiento externo siempre tienen unos parámetros que hay que cumplir, o sea, unos Ujú. lineamientos en cuanto a campo de acción. O sea, qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro del proyecto, y más que nada esto se aboca a lo que es la parte de la educación. O sea, organizar tanto talleres, reuniones, foros, cursos. Entonces, sería como en cuestiones de cambio climático, viéndolo desde afuera, como una primera base, que es la parte de la educación, ¿verdad? Si bien hay muchísimas cosas por hacer y eso es evidente, cada vez hay más campos de acción, nosotros netamente nos buscamos a darle una mano
a esta gente con la que trabajamos y el principal objetivo siempre es de instalar capacidades. Entonces, a partir de ahí sí podemos llevar más acción, vamos a decir, a campo con otros proyectos que requieran, vamos a decir, trabajo de campo y demás, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en esta etapa del proyecto como mostrando más o menos el camino todavía, ¿verdad? De qué es lo que hay que hacer, entendiendo un poco también todas estas cuestiones teóricas, ¿verdad? De lo que competen al cambio climático, porque hay mucha, de tanta información ya obviamente se genera desinformación muchas veces. Entonces uno tiene que ser cuidadoso de dónde va leyendo, de dónde va escuchando y cosas así, ¿verdad? Con lo otro es evidente el cambio y cada año, cada verano principalmente creo que se ve eso de forma más pronunciada. A mí, entre paréntesis, me tocó trabajar en la playa Boycaén, Encarnación, en la temporada 2016. Y como estando todo ahí, todo el día en ese lugar, uno obviamente observa más detenidamente el correr del tiempo, haciendo referencia al clima todos los días. Y es evidente cómo las tormentas principalmente van Sí, variando demasiado. impresionante. Eh, y bueno, también tenemos que traer a colación que tuvimos un cambio del microclima en la ciudad por todas las afectaciones que tuvimos Por el gracias, espejo de agua, sí, vamos a decirle espejo que de agua se... y por, bueno, consecuentemente por las obras civiles del embalse, ¿verdad? De la EBI, Sí. de la central. Entonces, primero que nada, el espejo de agua aumentó, ¿verdad? El reflejo de la luz hacia el espejo de agua también causa un impacto, ¿verdad? Bueno, teníamos una masa boscosa bastante considerable, como una franja protectora del río, ¿verdad? Eso desapareció. Hoy tenemos la playa, haciendo referencia a la costanera, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de barrera. O sea, eso choca directamente y entra hacia la ciudad. Por eso es también que últimos años vemos más, no sé si accidentes, desastres estructurales, o voladura de techo, carteles, etcétera. Entonces, es un mejunje o un cúmulo de cosas que van como ladrillos poniéndose uno encima de otro y a la hora de medir los efectos es mucho más potente, obviamente. Entonces, si bien, bueno, estamos sobre la hora, es momento de ejecutar los planes que también ya tenemos documentos interesantes localmente, pero bueno, hay que llevarlo a la práctica. ¿Y qué planes, por ejemplo? O sea, ustedes ya recaudaron información acerca de qué hay que hacer o qué se puede hacer o qué investigación hay que hacer y eso están queriendo llevar adelante. Bueno, mira, te puedo hablar de mi experiencia personal desde fuera del proyecto y dentro del proyecto. Desde fuera, bueno, la municipalidad cuenta con su dirección de riesgos, ¿verdad? Ajá. Gestión de riesgos, justamente quien están dotados por un equipo meteorológico de última generación, tengo entendido. Entonces, sería ese primer paso de alerta temprana cuando vamos a recibir algún evento climático en específico, ¿verdad? Lo otro es la concienciación de la ciudadanía, ¿verdad? Eh, siempre, bueno, cuando solemos ver boletines informativos de emergencia climática al final del mismo, siempre tienen unas recomendaciones como no arrojar basuras en la calle cuando llueve, ¿verdad? Porque también es una problemática cultural eso, Sí. ¿verdad? Pero creo que eso no pasa acá. No, eso todo, en todos lados, reflejado a nivel cultural país. Bueno, eso también es muy importante traer a colación y principalmente las áreas semiurbanas y rurales donde la gente aprovecha de sacar sus basuras y tirar en los cauces hídricos cuando llueve, ¿verdad? Está craso error, pero bueno, es lo que sucede. Cosas así, ¿verdad? Como también no estar por la calle, estar encerrados, para evitar cualquier tipo de accidente, ¿verdad? El tema también de los árboles en los bulevares o en las plazas, que ya son más o menos longevos, entonces eso también hay que manejarlo con cuidado porque si bien cumple una función de estética y de salud, muchas veces los árboles viejos también se vuelven un riesgo. Entonces Hay que mantenerle podado. sí, también. Hay que mantenerle O en podado. su defecto ya cortarlo definitivamente, dar un mejor provecho y pues, bueno, plantarlo nuevamente. Ya. O sea, esos son uno de los planes que vienen ideando. O sea, el manejo de la... O sea, el manejo en situaciones de emergencia, vamos a decirlo. Sí, acá tenemos, o sea, en este caso sería, bueno, gestión de riesgo, es más que nada prevención, ¿verdad? Sí. Reaccionar antes de que los casos, los sucesos, los eventos sucedan. Y es lo que yo conozco desde como cualquier ciudadano, ¿verdad? Podría interesarse, informarse. Y por lo otro, ya en la parte un poco más específica, técnica,
Dentro del proyecto lo que venimos trabajando sobre unos documentos de forma, o sea, se construyen de forma colaborativa, procesual, pero bastante, desde la experiencia que tenemos, bastantes, vamos a decirles, útiles, que son los planes locales de acción climática. Es una de las últimas actividades que el proyecto viene desarrollando, ahora actualmente en 3 municipios de Itapúa: Carmen del Paraná, Capitán Miranda y Bellavista, ¿verdad? Para empezar con pruebas pilotos. Estos planes locales de adaptación, como su nombre lo dice, primero que nada busca contar con qué recursos tiene el municipio y cómo ellos se pueden manejar y dar capacidad de respuesta según su realidad, ¿verdad? Porque muchas veces también lo que pasa es que recibimos documentos extensos, ya sea de otras cooperaciones internacionales o mismo del Ministerio del Ambiente, pero siempre hay ese problema de la bajada de línea local, ¿verdad? Entonces, como sabemos, cada realidad es diferente. Más que nada hay que trabajarlo desde abajo hacia arriba. Entonces, atendiendo las realidades y las circunstancias de cada localidad, bueno, adaptando las estrategias tanto de mitigación como de adaptación para dar capacidad de respuesta a los eventos que ocasionan el cambio climático. Eso todavía está en proceso de construcción. Quiero recalcar acá que recibimos el apoyo pleno, o sea, es como un partner aliado del proyecto, la RAMCC, que es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, quienes cuentan ya con vasta experiencia en el campo y están trabajando con más ya de 220 municipios en Argentina. Entonces, mira, nosotros estamos empezando acá recién a Paraguay. Ni siquiera tenemos todavía conformado el ente o la organización que va a administrar o va a codireccionar estos trabajos, ¿verdad? Estamos ahí todavía tratando de impulsar porque también nosotros acá en Paraguay queremos armar más adelante, pero este año, la Red Nacional de Municipios frente al Cambio Climático de Paraguay, obviamente. Mm. Entonces son varias acciones que estamos en simultáneo tratando de llevar a cabo. Sí, yo creo que acá en Paraguay es demasiado notable el cambio climático en un rango de por lo menos 10 años. Demasiado fuerte ya fue el cambio, tanto en los veranos como en el invierno. Prácticamente los inviernos se hacen más cortos, los veranos más calurosos, las tormentas más fuertes y, o sea, demasiado rápido pasó. O sea, imagínate que yo tengo recuerdos cuando, no sé, tenía 11 12 años, que me levantaba en invierno y salía, qué sé yo, atrás de mi casa y veía todo el patio congelado. De repente quedó, no sé, un charquito de agua o en un balde goteó y vos encontrabas hielo. Eso, de eso nunca más volvimos a ver. O sea, yo al menos ya no volví a ver, a menos que sea por el campo, ¿verdad? Acá por la ciudad yo vivía, no vivía tan lejos acá del centro. Y demasiado rápido pasó eso y de repente desde la inauguración de la costanera, o sea, de la playa de la costanera, las super tormentas que empezaron a venir. ¿Te acuerdas vos? Fue un domingo tarde que vino una super tormenta que le agarró a toda la gente que estaba en la costanera y llevó todo. Creo que se armó más o menos un ciclón ahí en medio del río, supuestamente. Y demasiado rápido pasó. O sea, el trabajo que ustedes estaban haciendo se vino como anillo al dedo y tipo es urgente se aplique, ¿verdad? Los objetivos que están teniendo de concientizar a la gente, porque hay mucha gente que o es negacionista o no entiende nomás o está eh, aéreo a ese tema y no se da cuenta que depende de todos nosotros y, y de pequeñas acciones que cada uno lleve para poder hacerle frente a esto que nos está viniendo como loco, ¿verdad? Vamos a ver por la, la deforestación que tenemos, que acelera demasiado grande el proceso acá en Paraguay, ¿verdad? Y sí, mira, evidente es que hay que hacer muchas cosas. Citaste demasiados aspectos importantes. Bueno, quiero comenzar con que, como dijiste, la parte negacionista, siempre lo más fácil, o como yo lo veo, es desentenderse del tema cuando uno no entiende justamente Totalmente. o no tiene, como decir, acabada la idea. Entonces es más fácil ir por ese lado. ¿Te encontraste con mucho de esa gente? Hasta ahora sí. ¿Y qué te dicen? Bueno, no sé si tanto, mira, desde mi profesión que es la ingeniería agroambiental, tengo muchos amigos productores que son agrónomos, tanto, bueno, profesionales como no, pero que se dedican al campo. Ujú. Y por darte un número redondo, venimos debatiendo, trabajando, bueno, hablando más que nada desde la época de la facultad, 2012 son 8 o 9 años, donde, vamos a decirle, siempre yo no es que me sentía atacado, pero entendía que todavía no conocían, vamos a decirle, a profundidad todo este tema, ¿verdad?
siempre también, bueno, hay que poner un poco en la balanza. Hasta la gente que ataca el campo, que consume, o sea, todos consumimos productos del campo, pero hablando de la gente de la ciudad. Pero a la hora de contaminación y demás, todos quieren bajar el peso total al campo, ¿verdad? Si Sí, bien la contaminación, yo creería, de la ciudad es mucho peor, ¿verdad? Mucho más grave. Ya sea por el sistema de alcantarillado sanitario deficiente, sistema de gestión de residuos sólidos también, toda la parte estructural edilicia de la ciudad, ¿verdad? Que también eso, vamos a decir, le da un plus para que los efectos del cambio climático sean un poco más adversos. Pero en ese correr el tiempo, bueno, también yo hice mi cuota de corresponsabilidad tratando de informar desde lo que yo podía. Y creo que también ellos mismos se dieron cuenta con el tiempo de que el cambio es real, ¿verdad? Si bien hablamos del cambio climático en eras geológicas, es un fenómeno natural, pero como sí. sabemos, la actividad antrópica fue la causal del aceleramiento de este cambio, ¿verdad? Porque, o Por la sea, emisión de carbono en la atmósfera. eso que mencionaba es uno de de la punta de lanza, vamos a decirle, de los negacionistas en Internet, que son un grupo muy grande, o sea, bueno, de todo vamos a encontrar sus grupos ahora, ¿verdad? O sea, hasta Sí, de la gente que piensa que la Tierra es plana, ellos tienen sus grupos, se organizan y eso. hasta ahora sí que... Y con los negacionistas tienen sus argumentos de pila, vamos a decirle, con los que te agarran. Que el cambio climático es normal, sucede cada cierto tiempo, y te sacan cosas muy rebuscadas, por ejemplo, el magnetismo de la Tierra que cambia cada, no sé, ponele 13.000 años, el, que el solar flare, que es las tormentas solares también Ujú. pueden, vamos a decirle, afectar la capa de ozono, la protección que tiene el planeta, que hace, o sea, vos te pones a leer y te sacan temas muy rebuscados para querer decirte que no somos culpables, vamos a decirle, de lo que nos está sucediendo, que obviamente no es así, o sea, eh, Claro, mira, no solamente en tema de cambio climático, sino que yo creo que en todo tema del mundo social, económico, religioso, siempre hay contrapartes, o en el aspecto que fuere, hay minorías. No sé si sería una cuestión, vamos a decirle, ideológica o hay un trasfondo económico que persiguen a esta gente, son contreras nomás. sí, o así mismo. Entonces, hay de todo. Yo, mira, no recuerdo el nombre de un señor bastante entendido, que sabe mucho, un chileno, eh, que inclusive estuvo hace poco entrevistado por un programa aquí de Paraguay, donde, bueno, se estuvo debatiendo el tema del acuerdo de Escazú, ¿verdad? Pero este señor es uno de los principales referentes en cuanto a negacionismo del cambio climático, ¿verdad? Abocándose o sustentándose siempre que es un aspecto natural, de verdad, que inclusive, bueno, tratando también de sacar puntos positivos a favor de estos cambios, como por ejemplo en áreas geográficas donde había un frío, frío extremo, hoy en día se pueden desarrollar muchos más tipos de actividades, ¿verdad? Pero obviamente esos cambios tienen sus consecuencias a largo o mediano plazo. Yo uno lo que había leído, o sea, de esos puntos era que como que se estaba produciendo mucho más monóxido de carbono, las plantas también, como que es su principal fuente de alimento aparte del sol, estaban creciendo más y en muchos otros lugares. Supuestamente había bosques nuevos que se descubrieron, incluso, no sé, ponen en la India, ¿verdad? Es cierto, Eh, es cierto. O sea, tenemos dos factores ahí. El ambiente, un hábitat agradable donde la vida de esas plantas se puede desarrollar. Y el alimento, ¿verdad? Obviamente la captación de la luz solar a través de la fotosíntesis. Eso genera, independientemente sean pasturas, bosques, sabanas, etcétera, va a contribuir, ¿no? Eso no se niega, ¿verdad? Pero sí también otro punto importante en el Ártico, tanto en el Antártico, en los dos polos, con las regiones con hielo. El permafrost, que es el suelo permanentemente congelado, se está derritiendo y se van liberando em, agua, agua, ¿verdad? Pero también toxinas, bacterias que permanecían ya, vamos a decirles, congeladas. congeladas, ¿verdad? Y eso puede dar pie a la aparición de enfermedades que ya estaban erradicadas o aparición de nuevas enfermedades a través de la mutación, Sí, ¿verdad? yo recuerdo que el Anthrax fue uno de los que sucedió así en Rusia. Así es. O sea, no sé, creo que el Anthrax ya existía, ¿verdad? O sea, se conocía, pero hubo un brote porque el permafrost se derritió y qué sé yo, ponerle que empezaron a aparecer cadáveres así no sé, ciervos que murieron por Anthrax y al descongelarse el virus volvió. Totalmente, y eso se libera a la atmósfera, ¿verdad? Y bueno, y se esparce y toda una cadena se desata.
Eso me trae a la mente en estos días, justamente vi en una información de que en Noruega hubo una comunidad, eh, vamos a decir, fue destruida totalmente a causa de un derribamiento de una colina por el deshielo, ¿verdad? O sea, eh, se desprendió parte de la tierra y eso fue a parar abajo y bueno, barrió con todo lo que había a su paso. Y son así, Efecto directo del cambio efecto climático. directo totalmente, ¿verdad? Porque bueno, si el hielo estaba cubriendo esa parte del suelo, no, capaz ese desmoronamiento no iba a ocurrir. Ajá. Y cosas así con miles de ejemplos, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya creo que no hablamos, inclusive por más que haya todavía gente negacionista, de si existe o no el cambio climático, sino hoy en día ya hablamos más de cómo adaptarnos, ni siquiera luchar o combatir, porque es algo que ya llegó a tal punto que ya, como su nombre le dice, hay que adaptarse porque hay que aprender a convivir con ese fenómeno, ¿verdad? Yo creo que ya pasamos a ese punto de no retorno y es lo que, como te venía diciendo, es ahora más buscar las herramientas para adaptarnos, pero también obviamente seguir mitigando lo que se pueda, ¿verdad? Tratar de contrarrestar los efectos a través de, por ejemplo, la reforestación, que es la práctica más, vamos a decir, la económica o efectiva que se tiene hasta el momento. Entonces hay que seguir sobre ese punto. Sobre la reforestación, ¿cómo vos ves una campaña de reforestación de nuestros bosques nativos, vamos a decirle, acá en Paraguay? Yo le sigo a un, no recuerdo qué es el señor de profesión, pero todo el tiempo está tuiteando así cosas acerca de los bosques, de la naturaleza, siempre menciona el- ¿cómo se llama? San Rafael, El parque. el Parque San Rafael, que cómo se deforesta, y no hay que ser un científico para darte cuenta. O sea, yo siempre menciono la anécdota que cuando vos estás o sea, cuando estás volviendo a Paraguay por avión y pasás por Brasil o Argentina, vos mirás para abajo y ves, o sea, ponerle por 5 minutos vos ves un verde interminable, que es, imagino que hay acá el bosque de Misiones o en alguna El parte parque de Brasil. Iguazú. Sí. Y vos ves un verde, boludo, que no termina. O sea, ves así verde, una islita pelada que es así un acuífero o algo así, y verde, verde, verde. Y llegas a Paraguay y ves retazos. O sea, ya no ves una zona verde continua, ves retazos, todo, así inclusive en los lugares que parecen tan inaccesibles, igual vos ves retazos, retazos, retazos. Y tengo entendido que, o sea, y ves esos retazos que se extienden hasta el borde de los ríos. Y tengo entendido que no se puede talar los árboles, creo que 100 metros antes vamos a decirle, llegar una fuente de agua. Y no se cumple, o sea, nosotros estamos demasiado deforestados, demasiado sin control. Parece que nunca a nadie le importó, vamos a decirlo, o sea, a nunca nadie en el gobierno. Así mismo. Y me parece que ese tipo, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que empezar a hablar para poder hacerle algún tipo de frente a estos cambios, ¿verdad? Que nos están llegando. Porque, o sea, es lo más a simple vista que puedes darte cuenta. Y sí, Pepe, es así. No lo podemos negar. Pero lo que me mencionabas, eso en realidad ya sería la consecuencia. Y el problema de raíz sería la corrupción, el debilitamiento institucional, ¿verdad? Y la falta de control. Entonces ya pasa también por una cuestión más del gobierno, tanto local como Sí. nacional, y de las autoridades competentes. Lo que mencionabas, la margen del bosque de galería, principalmente en los ríos, son los bosques de protección, según nuestra legislación. Bueno, para los ríos debe ser un margen de 100 metros, ¿verdad? De ancho, de cobertura boscosa, vamos a decirle prístina, sin que se toque. Obviamente hablamos siempre de especies nativas. Tenemos la ley de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos del año 2010, 42-41, donde esa ley nos habla sobre, de acuerdo al margen de ancho del cauce, debe ser también el espesor del bosque, en ambos márgenes, incluidas nacientes. Pero como te venía diciendo, yo lo veo más por una cuestión de debilitamiento institucional, ¿verdad? La falta de control y de aplicación de la legislación. Nosotros en Paraguay tenemos muy buenas leyes en materia de medio ambiente. Lastimosamente no se cumple.
Inclusive estamos, creo que mejor legislados mejores que otros países de la región en cuanto a esta materia. Lo otro es, bueno, comparaste el paisaje de Argentina y de Brasil, ¿verdad? Lastimosamente no, comparados con ellos somos muy débiles en ese sentido. Si bien hay corrupción ahí en todos lados, pero bueno, acá por lo visto nos falta mucho todavía por hacer. Em, la parte de la reforestación en sí, bueno, tenemos que reestructurar todas estas cuestiones y hacerlo a través de programas efectivos. Hay experiencias exitosas también, más por Itaipú, ¿verdad? Que creo que a nivel país el ente que más fuerte viene trabajando en esto. Lastimosamente también carecemos de una aplicación del ordenamiento territorial, entonces ahí partiendo del trabajo en la tierra, no tenemos una dirección, no tenemos normas claras hacia dónde ir, qué se puede hacer acá, qué no se puede hacer. Entonces es un desorden y como vos decís, a la larga se evidencian esos parches, que son pequeñas islas de bosques, y eso también debilita a los individuos, tanto fauna y flora que habitan en ese lugar. ¿Y por qué lo debilitan? Porque hablando de genética, lo que se van procreando en esos pequeños fragmentos, lo hacen entre sí, entonces obviamente es como estar reproduciéndose entre Entre parientes, primos. así mismo. Entonces eso también ayuda A ver, mira que nunca pensé en eso. Ujú. Nunca ni pasó por mi cabeza que pase eso entre Sí, los animales. y el más claro ejemplo de lo que te estoy contando es el tema de los jaguaretes, ¿verdad? ¿En serio? Sí, lastimosamente, y eso también ayuda al proceso de extinción, ¿verdad? Porque la Sí. especie se va Se va debilitando debilitando. totalmente, y más otra vez con el tema de lo que te dije, la adaptación a los cambios del clima en sí. Eso ya un poco más viéndolo del lado de la biodiversidad, de verdad, pero Ajá. son las problemáticas son interminables prácticamente, Ajá. entonces hay mucho por hacer. Sí, me, me llamó nomás mucho la atención en estos días un, este muchacho que le sigo en Twitter que te dije, subió la foto de un sapo que se estaba comiendo un pájaro, ¿verdad? O sea, en su recorrido que estaba haciendo, creo que era en el Chaco, Cururuchini, creo que era. Nunca vi esa especie de sapo, Ujú. nunca, enorme era, enorme, ni siquiera sabía que existía eso en Paraguay. Y el tipo se vio así de forma anecdótica, ¿entendés? En su paseo vio que un pajarito se bajó al piso, estaba tratando de picotear algo y pum, le come el sapo. Y era un sapo enorme, boludo. O sea, y, y tenemos una fauna tan linda que ni siquiera conocemos, que va a ser víctima de estos cambios, ¿verdad? Incluso llegaste a ver esas imágenes creo que es de Google Maps, que es así un time lapse de lo que era el Chaco y cómo se fue deforestando. Sí, ese trabajo bueno, también lo podemos ver en Google y lo hizo la NASA, ¿verdad? En la parte justamente del Chaco donde se iba mecanizando la tierra para la agricultura y la ganadería. Ujú. Allá actualmente, bueno, sigue siendo y va a ser todavía un polo de desarrollo en ese sentido. Y es lo que explotó, vamos a decirle, en ese entonces en las redes. Creo que fue en el 2017, si no mal recuerdo. También, obviamente, eso dio pie a que se desarrollen esas actividades en ese entonces gracias al mal decreto llamado Decreto Cartes, ¿verdad? Donde habilitaba en cierta medida a seguir desarrollando las actividades en el Chaco, pero con menos, vamos a decirle, rigurosidad en el cumplimiento de materia de medio ambiente. Lo que me olvidé mencionar, el tema en realidad no es un parque nacional, ¿verdad? El tema de San Rafael, sino que son áreas de reserva para parque nacional, ¿verdad? Reserva. Son áreas privadas donde desde o sea, hace más de 20 años la consigna era que el gobierno, el Estado expropie esas tierras para justamente convertirlo en un parque nacional y que el cuidado sea más riguroso, ¿verdad? Y controlado. Lastimosamente todavía no pasamos esa parte y se va acabando y lo más probable, aunque sea triste, eso va a desaparecer en algún momento, ¿verdad? Sí. ¿Vos no llegaste a ver en Netflix esta serie que se llama Meat Eater? No llega a ver. Meat Eater es una serie donde el host, que se llama Steve Rinella, el tipo es un cazador. Pero la cacería, por lo menos lo que retrata esta serie, ellos hacen con mucho respeto a nivel ecológico. O sea, viste que Estados Unidos tiene muchas leyes así que regulan fuertemente la cacería. Y ellos tienen temporada de cacería. eh,
por ejemplo, el animal que vos querés matar tiene que cumplir cierto tipo de características para que pueda ser elegible. O sea, vos en el medio del campo le ves a un ciervo y si, por ejemplo, su asta no es más, no sé, no tiene 15 centímetros, no le podés disparar. Claro. O sea, y los cazadores mismos están educados, por ejemplo, que si ven ellos le dicen toro, le dicen al ciervo macho. Y es que si un ciervo macho, por ejemplo, todavía no formó un arco o algo así, su asta, quiere decir que todavía no llegó a edad madura y todavía no pasó su genética y entonces no sirve matarle, ¿verdad? Y la serie en sí lo que te muestra es eh, o sea, la vida de los cazadores, cómo ellos respetan a los animales y cómo, por ejemplo, estando ahí en el medio del bosque, ¿verdad? Eh, te dicen, no, o sea, ahí tengo un animal, yo si quiero le puedo matar ahora y ya me voy con mi presa a mi casa, pero ese es un animal joven todavía, o sea, nosotros tenemos que colaborar para la preservación de esta especie, qué sé yo, ¿verdad? Y principalmente cazaban ciervos y otras cosas, ¿verdad? Pero hace tipo un paneo de todos de los parques nacionales en los Estados Unidos y explican en algunos capítulos cómo, creo que fue Roosevelt, Teddy Roosevelt, el que eh, decretó pero miles de millones de hectáreas de terreno como parque nacional y parque protegido. Y, o sea, a mí me abrió mucho los ojos a la conservación, esa serie que paradójicamente es de cacería, ¿verdad? Pero tiene también eh, su lógica, vamos a decirle, porque eh, o sea, los cazadores te dicen, mira, matas un ciervo y le comes en 4 meses al ciervo. Con la tecnología que tenemos hoy de congelar. O sea, vos le matas hoy, no se desperdicia ni la pata al animal y vos tenés un freezer lleno por 3 meses. Y se van a cazar 2 o 3 veces al año. Y llenan su freezer y bueno, obviamente hay especies en las que vos sí tenés que cazar porque son algunas, por ejemplo, son especies invasivas de peces o qué sé yo, el caso de Colombia que metieron hipopótamos así en el Sí, Amazonas. sí. Después eh, también sucede eso allá, ¿verdad? Y hay especies incluso, eh, había una especie de ardilla o algo así que le metieron en Florida y el Estado te pagaba creo que algo así como 30 centavos por ardilla. Y los tipos agarraban y llenaban barcos y barcos porque era una ardilla que estaba muy cerca del río, me parece, o algo así. Y sí, bueno, es una cuestión ya también muy sensible porque hablamos de conciencia, ¿verdad? Si bien hoy en día hay muchos grupos que están trabajando fuerte a favor del cuidado de la salud, de la protección animal, eh, haciendo un paralelismo con lo que comentaste, está bien, ¿verdad? O sea, desde mi punto de vista, yo lo creo responsable también, ¿verdad? Porque hablamos de autoconsumo y no de cacería furtiva. Ajá. Entonces, bueno, hacen cada quien su actividad, pero lo hace de manera responsable. Si bien es cierto, también Estados Unidos es el pionero en todo este tema de parques nacionales Sí. justamente. Inclusive son referentes a nivel mundial en tema de capacitación para guardaparques y demás. Nosotros en Paraguay mismo tenemos experiencias donde guardaparques nuestros van allá a capacitarse. Y bueno, eso parte de Yellowstone, que fue el primer parque nacional de Estados Unidos. Y tantos otros, ¿verdad? Y no solamente el tema de conservarlos tal cual están, sino que también que sirva como espacio para hacer investigaciones y estudios a nivel científico. Y haciendo un paralelismo con lo que mencionaba en cuanto a la cacería, eh, yo creo que en Paraguay lo que mejor se relaciona es el tema de la pesca, ¿verdad? También nosotros tenemos aquí el tema de la Sí, reglamentación, la veda. la veda, la reglamentación de que cada especie tiene su medida mínima como para ser pescada, cazada. Entonces, eso también un poco habla de la responsabilidad, tanto desde parte institucional, desde el control y, vamos a decir, la administración de estos mecanismos, como también de los consumidores y de los proveedores que subsisten a esta tarea. Siempre en época de Navidad o antes de año, de finalizar el año, vemos la lucha casi incansable de los pescadores que pelean por el subsidio, Por el ¿verdad? Eso subsidio, también es sí. otra cosa debatible si está bien o no, Sí. por el cese de esta actividad de la pesca justamente, ¿verdad? Y, siempre las aguas compartidas con Brasil
tardan un poco más en liberarse, como un mes más en comparación con las aguas compartidas con Argentina. Y es un trabajo de todo, como siempre venimos, ¿verdad? Tanto de los ciudadanos como de las autoridades, ¿verdad? Siempre partimos de lo que se llama la corresponsabilidad. Y nada, la conciencia nuestra de hacerlo de forma, vamos a decirle, madura y responsable para que ahí ya hablamos también de la sostenibilidad, de verdad, del desarrollo sostenible. Sí. De consumir solamente lo necesario, ¿verdad? Lo que sea justo para también que las próximas generaciones tengan la misma oportunidad de la que nosotros tuvimos, o por lo menos apuntar a eso. Y eso. Sí, o sea, es muy debatible, o sea, el, o sea, lo que yo te comentaba con respecto a la serie, nada más como te abre los ojos a la importancia de la conservación y del mantenimiento de las especies que nosotros tenemos cero acá, ¿verdad? O sea, por ahí no cero, pero a conocimiento general me parece que no... Y no nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Justo se me viene a la mente ahora. En el Chaco, por ejemplo, me tocó tener una profesora que tiene una familia productora de ganadería. Y ella es bióloga, una de las principales referentes a nivel país. Y nos contaba que se hacía cargo de que cuando un yaguareté rondaba por la finca y cazaba una que otra presa del ganado, ella reponía de su dinero con tal de que no se le mate al yaguareté, Oye, ¿en ¿verdad? Sí. serio? Y, y bueno, pero tampoco era cosa de todos los días, Claro, obviamente, ¿verdad? Sino que un pocas veces al año, pero era un riesgo, sí, ¿verdad? Entonces son como que prácticas también que pueden ser sostenibles, ¿verdad? O inclusive dignas de imitar. sí. También vimos en estos meses anteriores que hubieron fuertes incendios en todos los puntos del país, como también ciertos productores, principalmente en el Chaco, abastecían de agua a los animales que llegaban sofocados del monte, ¿verdad? Sí, Donde no tenían que qué beber. imágenes horribles llegamos a Sí, ver en muy esos días. fuertes. Sí. Ciervos, Fueron semanas que sí. el cielo estaba completamente nublado, no sabía si iba a Y, llover o si era humo. y así mismo. Y ciervos que no se podían ni siquiera parar y tenían ahí de la cabeza tomando agua, por así decirlo. Y eso, mira, ya lo tuvimos en un gran episodio el año pasado, o sea, sería el año antepasado, y este año 2019 que pasó fue inclusive mucho peor. ¿Qué pensás, o sea, cuál es tu toma en el tema este de los incendios? O sea, ¿son causados casi en su mayoría o es parte natural de la renovación? Yo tengo entendido que en los bosques, en el manejo de bosques, se requiere de repente, vamos a decirle, algunas partes que se quemen, ¿verdad? Puedo estar equivocado, no sé si entendí mal, pero parte del proceso de la renovación de los bosques es que se quemen, ponerle en algunas partes. Y supuestamente es un proceso natural, puede ser por un rayo, puede ser por qué sé yo. Pero en nuestra situación en particular, aparentemente fueron prácticamente todos causados, o sea, por la gente que quema basura o quema sus pastizales pero era impresionante, o sea, todo el país estaba ardiendo, o sea, vos pensás que prácticamente todo eso fue hecho a propósito. Mira, yo creo que ambas posturas son válidas. Eh, Empezando por lo que mencionabas, en cuanto al proceso de mantenimiento o, vamos a decir, la regeneración de los bosques, lo que la práctica que se tiene y se suele hacer es las quemaduras controladas, pero de pastizales, no de bosque propiamente dicho, Ujú. ¿verdad? En el manejo de bosque en sí, lo que se suele hacer es, como te dije, el ejemplo de los árboles longevos en las plazas, sí cortar ya los árboles más viejos para dar también espacio y luz a los más jóvenes, ¿verdad? A los especímenes más jóvenes. Porque también llega un punto donde cada árbol empieza a consumir más oxígeno De lo que produce. de lo que produce. ¿En serio? Entonces, sí. ¿Los árboles consumen oxígeno? Da una cierta cantidad de tiempo de vida, sí. Entonces, Ay, por eso no. también es importante el manejo sostenible y bueno, tratar un poco de equilibrar eso. Por lo otro, el tema de las quemazones de los pastizales, más que nada para que salgan rebrotes nuevos, ¿verdad? Para darle más fuerza y vigor a estos pastos que en su gran medida se utilizan para alimento del ganado, ¿verdad? Es una práctica legal,
siempre y cuando esté controlada, se respeten las normas de seguridad. Eso se tiene que informar también en el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible para llevar a la práctica una serie de requisitos, ¿verdad? Tampoco es cuestión de prender el fuego y te vas del lugar y dejas ahí toda a la suerte. También tiene su época, como te dije, y si bien se dan procesos o incendios de forma natural, eh, yo creo que las que son intencionadas son muchas de mayor proporción. Ocurre justamente eso, ¿verdad? Se busca, vamos a decirle, por un lado, tratar de renovar las pasturas. Eso se puede volver incontrolable justamente y la seca que tuvimos por el efecto de la niña que habías mencionado al principio hacen que eso sirva como caldo de cultivo para que prolifere, ¿no es cierto? Y también así, otra gente que se toma de excusa esto, ¿verdad? De la época seca, de que es algo natural, eh, para convertir los pocos remanentes boscosos que tenemos en agricultura mecanizada o Ujú. ganadería, ¿verdad? O sea, conversión de la tierra en ese sentido. Lo que vemos muchos en Brasil, ¿verdad? El gobierno, si bien sabemos que es de ultraderecha, alegaba más que nada que era un proceso natural, pero coincidentemente, por la época en que se encontraba, eh, cada año la conversión era mayor, ¿verdad? En Sí, cuanto se a estaban estas depredando el actividades. Amazonas. Otro aspecto a considerar también es que, y hay que ser sinceros en esto, es que ciertas organizaciones incentivaban, vamos a decir organizaciones en cuanto a ONGs, entre comillas, conservacionistas, ¿verdad? Incentivaban a que estas prácticas también aumenten para luego culpar al gobierno. Entonces, Eso sí, sí es algo comprobado. O sí, sea, que un tiempo y, era una super teoría sí, conspirativa, pero y pasa acá en Paraguay, pasa en Brasil, en muchas partes. Entonces, por eso, como te dije, hay que ser sincero y justo, ¿verdad? Y apartando, sea izquierda, derecha o la ideología, al fin y al cabo lo que importa es que la diversidad y los distintos ecosistemas se ven afectados, ¿verdad? Y por ende nos afecta a todos, ¿verdad? Sea en la parte de la calidad de vida, en la parte de la salud, ¿verdad? Tuvimos muchos casos inclusive del humo que llegaba a Asunción, personas con enfermedades de base que hasta se podían agravar, ¿verdad? Por citarte unas cuestiones rápidas. Y entonces es, como te dije otra vez, parte del control de la conciencia, ¿verdad? Yo creo que, bueno, al menos de mi área como joven y como referente en este tema, tengo que seguir haciendo este tipo de actividades para llegar a más personas, por decirte, ¿verdad? Porque tanta información hay que, como dijimos al principio, que no sabemos por dónde comenzar muchas veces. claro, o sea, si tenés un abanico tan grande de donde empezar a mirar que perdés el foco. O sea, miras el todo, pero tipo, ¿por dónde empezamos? ¿No? Ahí de repente se pierde un poco y ahí es lo que necesitamos guía, la verdad. Así mismo. Y después, bueno, el tema ya, el lado bueno de esto es que también la gente como que se empodera, y principalmente los jóvenes que se salieron a las calles con balde a socorrer, a tratar de sofocar los incendios, se hicieron colectas, distintas organizaciones para los bomberos. Sí. Como que también hay, sí, hay que reconocer, si bien la mayoría son jóvenes, pero un compromiso y ya de apertura y acompañamiento de la parte de la sociedad. Y inclusive hasta se hicieron eh, plantaciones aéreas donde tiraban, Ah, las bombitas. sí, las bombitas de semillas de los aviones, Qué ¿verdad? interesante, ¿funciona eso? Funciona, obviamente no va a funcionar al 100% porque siempre hay Se un revienta el margen de aire. probabilidad Mm. de germinación también inclusive, ¿verdad? Y bueno, independientemente de donde caiga o no la semilla, si es apto o no para su germinación. Pero bueno, son todas acciones loables que también acá hay que destacar. Y hay que entender una cosa también, que la regeneración de bosque, y hablando de bosque nativo, lleva muchísimo tiempo. Sí, Hablamos de 300, 500 años para regenerar un bosque prístino como era en su sí. estado natural. ¿Cuánto tiempo lleva que un tallo llegue a su edad adulta? Va, fácilmente 50 años. O sea, Bueno, entonces por eso son sí. El árbol que plantemos nosotros hoy no vamos a disfrutar, totalmente nuestros nietos van a ya disfrutar. hijos y nietos únicamente. Sí, Y otra cosa importante es mencionar que el bosque en sí, el bosque nativo, funciona como sistema. O sea, cuando mayor diversidad de especies haya o se implanten, va a ser mucho mejor porque eso también, como se mencionó anteriormente, hace que se expanda el hace que se bosque. expanda y pasa también por una cuestión de genética, ¿verdad? Y como sabemos, no lo vemos, pero bueno, se sabe que los árboles se interconectan subterráneamente a través de sus raíces Sí, y intercambian
rizos, bacterias, donde, bueno, uno le puede servir a otro para un ataque o invasión o infección. Entonces, bueno, sabemos que la naturaleza es sabia, pero también yo creo que nosotros como seres humanos responsables tenemos que hacer nuestro aporte para que eso Sí. siga regenerándose. ¿Viste este tiempo que estuvimos encerrados? O sea, realmente el año pasado fueron por lo menos 3 meses que el mundo estuvo encerrado. Desde ponerle que de marzo, abril, mayo hasta junio más o menos. Pero todos, o sea, todo el mundo se encerró, vamos a decirle, unos 3 meses. No al 100%, pero ponerle que a un 70% actividades pararon a nivel mundial. Y empezabas a ver videos de lo rápido que se regenera Sí, la diversidad y la naturaleza. Eh, o sea, no sé si sea cierto que tan rápido se pueda recuperar la naturaleza, pero vos ¿qué pensás? O sea, sí hubieron cambios visibles debido a la poca actividad humana en ese periodo de tiempo. así es, gracias por la acotación, Pepe. Yo creo que eso es muy interesante también de abordar. Veíamos videos desde distintas partes del mundo donde animales silvestres iban rondando por las ciudades, ¿verdad? Parecían como La naturaleza se recupera, nosotros una, somos el virus. una cuestión hasta de película, ¿verdad? Sí, Con una escenografía del, no sé, Planeta de los Simios, Soy Leyenda, por citar algunas, donde eran ciudades fantasmas y los animales volvían a pasearse. Tenemos el caso de Venecia, por ejemplo, donde, bueno, ya sea por el servicio de aguas negras o por las embarcaciones, donde en ciertos puntos, ciertos canales ya no se veían peces y se volvieron a ver. Em, Tan rápido no va a ser la recuperación, y eso también es importante evidenciar, ¿verdad? Son también imágenes de la NASA, donde estos gases de efecto invernadero, volviendo al principal factor contaminante y de desarrollo del cambio climático y del calentamiento global, donde en ciertas áreas eso volvía a regenerarse o a descontaminarse. Entonces es evidente y claro que un factor preponderante es la industria, ¿verdad? Ahí también hay otro tabú donde siempre, y como lo dije antes, se le venía todo el peso encima al campo, al sector productivo, ujú, siendo que a mi criterio también yo creo que la parte industrial es mucho más contaminante pero lejos, que el lejos, o sea, pero como veníamos, no, a lo que voy es que eh, en teoría uno de los principales contribuyentes a este gas de efecto invernadero, el metano, que obviamente sabemos que proviene por la fermentación entérica del animal, ¿verdad? Del ganado. ahora estoy leyendo un libro que se llama En defensa de la ilustración, donde recolecta, viste que hay una página que se llama Your World in Data, o sea, Ujú. tu Claro, mundo, las métricas a las nivel métricas del mundial. mundo, sí. Y o sea, en este libro hace un- una comparación de lo que más, o sea, en uno de los capítulos estaba haciendo una comparación acerca del ambiente y hablaba un poquito acerca de la producción de metano por los animales, por sus agujeros, ¿verdad? Y creo que eso sumaba, o sea, todo el ganado completo del mundo produciendo metano sumaba creo que algo así un 5% nomás a lo que es la contaminación de gas de efecto invernadero. Así es. Que, o sea, y el primer punto principal sigue siendo la industria. No así la agricultura, la industria. Claro, tenemos la industria y bueno, también el tráfico en sí, ¿verdad? Vehicular. Eh, Hay un punto importante a considerar ahí. Tenemos el IPCC, ¿verdad? El panel intergubernamental de expertos del cambio climático, que es el grupo de expertos de referentes por parte de Naciones Unidas, donde cada tanto ellos sacan reportes, boletines, documentos acerca de proyecciones, ¿verdad? Cuáles son las fuentes más contaminantes, etcétera. Y como te dije, siempre recaía un gran porcentaje, inclusive más del 20%, en la ganadería principalmente, ¿verdad? Pero en ese entonces, y desde el año pasado inclusive creo, o sea, no se tenía en cuenta la captación de carbono en los pastizales, por ejemplo. Siempre hablamos de captura de carbono, secuestro de carbono de los bosques o de los árboles.
Pero también ese fenómeno ocurre, si no bien no en la misma proporción, pero también se da la absorción en pasturas. Y eso también tiene que ver con el modelo de producción. Si bien nosotros en Paraguay todavía somos sostenibles, vamos a decirle en ciertos aspectos, en la parte de producción ganadera porque es más extensiva que intensiva, ¿verdad? Obviamente haciendo alusión al Chaco. Ujú. Entonces, y hay inclusive estudios acabados al respecto. Uruguay hizo lo mismo, Argentina, Brasil también, que más o menos tenemos a nivel general el sistema de producción similar, donde en estas áreas de producción extensiva la captura del secuestro de carbono es más que la generación o emisión de los gases. Entonces tenemos un balance positivo todavía en ese sentido. Otra cosa sí va a ser la parte de feedlot o producción en confinamiento, ¿verdad? Donde la concentración o la densidad de animales es mucho mayor, ¿verdad? En espacios reducidos. Entonces, como venía diciendo, siempre también hay que ser sincero un poco de constatar lo bueno y lo malo de todo lo que se hace, ¿verdad? Porque si no hay, es donde también se generan los tabúes y todas estas cuestiones conspiranoicas muchas veces que da pie a la desinformación, ¿no es Sí, cierto? Y es así. Yo creo que, bueno, hablamos anteriormente del tema de la forestación en el Chaco, eh, toda la parte de agricultura, ¿verdad? El debilitamiento institucional, pero estamos, yo creo que todavía a tiempo de hacer bien las cosas y de forma responsable. Eh, me, me consta ver, porque también trabajo muy de cerca en distintas organizaciones con los jóvenes y cada generación es como que más más activa, consciente. más consciente, más frontal. Entonces, tomar ese lado bueno, sumado al bono demográfico con lo cual todavía contamos, entonces, sacar un buen provecho de eso, un buen partido. Y si seguimos por ese camino, yo creo que vamos a seguir mejorando, pero depende de todo también. Claro. Bueno, hay esperanza, o sea, es lo principal, hay esperanza. Hay gente como vos que está trabajando sobre esto también en Asunción, Ciudad del Este, o sea, tenemos mucho para hacer, pero hay gente que se está poniendo la camiseta para hacerlo. Y, y bueno, JJ, creo que tenemos muchísimas cosas todavía para hablar, pero para empezar y poder de repente saber lo que era el proyecto, lo que vos estás llevando adelante, me parece que cubrimos bastante bien. Sí, de hecho, que inclusive del proyecto parece que dejamos a un lado en un momento dado, pero con mucho gusto, las veces que quieras, vamos a estar hablando inclusive a profundidad al respecto, porque tenemos todavía, te adelanto, varias actividades en este año que están Ajá. proyectadas, ya están planificadas, próximas a ejecutarse, entonces podemos hablar sobre eso más adelante. Y como todo documental, suelo ver siempre al final sacan a relucir la esperanza, como dijiste, o las buenas noticias, lo que se puede hacer aún, luego del abordaje de las problemáticas. Y si bien me considero una persona realista, pero sí optimista, entonces creo que todavía podemos hacer buenas cosas y revertir en cierto modo lo que se vino haciendo mal. Ujú. En ese sentido, como te puse en tela el tema de los jóvenes. Inclusive desde las distintas organizaciones, los jóvenes están conectados, están vinculados, están en comunicación, entonces el trabajo en red yo creo que es una de las mejores experiencias que se tienen, tanto del tema que sea, ¿verdad? Sea medio ambiente, a la parte social o no. Ujú. Entonces, a través del proyecto creo que se pueden hacer o se pueden sacar a relucir buenas experiencias. Es importante recalcar que hay financiamiento para todas estas cuestiones. No todos los días, pero cada semana yo suelo ver al menos o se comparte en las redes sociales convocatoria para proyectos con financiamiento de cooperación internacional o fondos propios también, concursos. Mucho también se trae en la actualidad a la parte de innovación, soluciones de problemas basadas en la naturaleza, eh, emprendimientos sostenibles. O sea que vamos a decir, la oportunidad para el que quiera hacer algo bueno, lo puede emprender, ¿verdad? Entonces se da mucho énfasis, mucho apoyo de toda la parte de emprendedurismo responsable, ecológico. Entonces yo creo que hay que seguir incentivando eso, seguir por ese camino, como te dije, a través de proyectos o otro tipo de trabajos colaborativos para tratar de nosotros como responsables jóvenes más que nada
tratar de hacer nuestra cuota, ¿verdad? Claro, dar nuestra parte para poder eh, sumar a la regeneración de nuestra única casa hasta que se Así es, colonice Marte. totalmente. Y bueno, Pepe, agradecido por la invitación una vez más y cuando quieras. Jota, si alguien quiere saber más, o sea, si quiere contactar contigo y quiere saber más acerca del proyecto o ver la forma de colaborar, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, primero que nada quisiera dar el contacto del proyecto. Contamos una página en Facebook, una fanpage, Proyecto Villaroy, Ciudadanía frente al Cambio Climático. Bueno, pero con Proyecto Villaroy ya le va a aparecer. Dentro de la página tenemos también, la parte de información, un número de WhatsApp, un contacto telefónico donde también puede servir como canal de comunicación eso para evacuar cualquier tipo de consulta o duda. Y así también pongo mi contacto personal, jj-medio enriquez@hotmail.com, correo o en Instagram @José Jorge, con mucho gusto para servir siempre. Ya está, ya, espectacular. Casi más, ¿sí? Casi una hora estuvimos hablando, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Espectacular. Bueno, Jota, Genial, muchísimas genial. gracias Gracias, por gracias. venir y Por vamos favor. vamos a seguir hablando. Pasó así que rápido, ¿verdad?